Bienvenidos al curso de Photoshop básico, yo soy Cristina. Recordaros que seguimos todavía en el tema 3, que es el tema de fundamentos del color, y concretamente en este tutorial vamos a ver ya la última parte de este tema, que es el color en Photoshop. Para poder aplicar color en Photoshop es necesario que ubiquemos en la caja de herramientas, concretamente en la parte inferior de la misma, el cuadro de color. Ya sabéis cuál es la caja de herramientas, lo hemos visto en tutoriales anteriores, es esta de aquí. Si no os aparece, sabéis que en ventana herramientas la podéis activar. Y lo dicho, en la parte inferior de la misma, como veis, tenemos el cuadro de color o el cuadro que nos va a llevar al selector de color. Aquí tenemos dos pequeños cuadraditos. El primero pues sería el color frontal, el segundo sería el color de fondo o secundario. Podemos intercambiarlos en este pequeño icono de aquí de la flecha. Y luego tenemos aquí este pequeño iconito también que al seleccionarlo nos pondría los colores por defecto, el negro y el blanco. Existen atajos de teclado para ir más rápido, para poder intercambiar los colores. En lugar de darle a ese pequeño icono de la flecha, podemos pulsar la tecla X, como veis, y para poder seleccionar los colores por defecto podemos pulsar la tecla D. Si nosotros hacemos clic sobre cualquiera de estos cuadritos, se nos va a abrir una nueva ventana que sería la ventana del selector de color. Vamos a explicar rápidamente cada uno de estos elementos que aparecen aquí. Como veis, en el selector de color nosotros podemos elegir en este gran cuadro central que nos aparece el color que nosotros deseamos, el color con el que vamos a trabajar. Simplemente haciendo clics, como veis, estamos seleccionando diferentes colores. También en esta barra central podemos seleccionar diferentes tonalidades y si os fijáis, cuando está el selector de color activo, abierto, está activa la herramienta de cuentagotas, porque con esta herramienta podemos seleccionar directamente una muestra de color sobre el diseño sobre el que nosotros estemos trabajando. ¿Veis? Yo por ejemplo me sitúo aquí sobre mi fondo, que es azul, y ahí selecciono ese color azul en concreto. Aquí abajo aparecen una serie de valores de tutoriales anteriores, pues ya sabréis de qué son estas siglas. Como veis, tenemos las siglas HSB, que corresponden a las siglas en inglés de Hue, Saturation y Brightness, o lo que es lo mismo, tono, saturación y brillo. Luego tenemos también las siglas RGB, del modo de color RGB o colores de pantalla, y luego tenemos el LAB o LAB y el CMYK, que serían pues colores de impresión. Cada uno de los colores que nosotros seleccionemos o las muestras que nosotros tomemos, podemos modificar cada uno de estos valores y vamos a obtener pues una tonalidad u otra. Además tenemos aquí abajo lo que correspondería al código de color hexadecimal o color para web. También tenemos esta opción aquí que si la marcamos vais a ver que se limitan muchísimo los colores porque estaríamos trabajando solo con colores web. Sabéis que colores web, como ya hemos dicho en tutoriales anteriores, la gama cromática es menor. Si por ejemplo tenemos esta parte desmarcada pero estamos haciendo un diseño pues para una web que vayamos a hacer o no sé, cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo para nuestra web, si estáis seleccionando un color y ese color no es compatible con colores web, os va a salir aquí un pequeño aviso, que es este de aquí. Entonces, si yo pongo el ratón sobre ello, ya veis que nos dice lo que es. Nos dice que es un color que no es compatible con web. Y nos sale abajo un color, pues que sería el color más parecido al que nosotros hemos seleccionado, que sí ya sería compatible con colores web. Además tenemos aquí una opción que pone añadir a muestras. Cuando nosotros seleccionamos un color y ya hemos modificado los valores a nuestro gusto y hemos obtenido pues una nueva muestra, podemos añadirla a nuestra galería de muestras y también podemos acceder a las bibliotecas de colores que trae Photoshop por defecto, que como veis pues trae unas cuantas, y desde las bibliotecas podemos regresar nuevamente al selector. Igualmente, si estáis seleccionando un color y ese color está fuera de gama del modo de color sobre el que estáis trabajando, os va a aparecer también aquí un icono con una admiración que os va a indicar que ese color está fuera de gama.
Cuando nosotros aplicamos un color, y da igual el color que sea, siempre vamos a poder manejar tres conceptos que son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que son el tono, la saturación y el brillo. En primer lugar, el tono. El tono hace referencia al grupo de la paleta de colores al que pertenece el color que nosotros hayamos elegido. Pues simplemente el tono sería el color que nosotros hayamos elegido dependiendo de si es cálido, si es frío, etc. La saturación, en segundo lugar, sería la intensidad del color que nosotros vamos a aplicar, es decir, si el valor de saturación es alto, el color va a ser más intenso, y si el valor de saturación es bajo, el color va a ser menos intenso o más pálido, llegando incluso a no tener saturación, estar en escala de grises. Y luego, por último, en tercer lugar, el brillo, que sería la cantidad de luz u oscuridad que nosotros vamos a aplicar sobre el color que hemos seleccionado. Cuanto mayor sea el brillo, ese color va a tender más a blanco, y cuanto menor sea el brillo, ese color va a tender más a negro. En Photoshop, las propiedades de tono, saturación y brillo, vamos a abrir una imagen de ejemplo, podemos encontrarlas en el menú de imagen, ajustes y tono saturación, que como veis el atajo sería control U, y también podemos acceder a esta opción creando una capa de ajuste, que el menú sería capa, nueva capa de ajuste de tono saturación, y también podemos hacerlo directamente desde el panel de capas, aquí abajo en este icono que es como una media luna de negro y blanco, que como veis hacemos clic y podemos seleccionar diversas capas de ajuste. Pues vamos a elegir la de tono y saturación. Voy a sacar el ajuste para aquí para que podáis verlo mejor. Como veis aquí podemos hacer ajustes por defecto que trae ya Photoshop, por ejemplo un estilo antiguo. Como veis lo que hace básicamente es quitarle un poco de saturación a la imagen. Podemos poner la foto en tonos sepia, es decir, estos son ajustes que vienen aquí por defecto. Luego también podemos ajustar el tono, la saturación y la luminosidad de diversos colores en concreto, rojos, amarillos, verdes, etc. Y luego, pues como veis, también podemos manejar el tono, saturación y luminosidad de los colores de la imagen en general. En esta primera barra, que es la barra de tono, si nosotros desplazamos hacia un lado u otro el selector, pues como veis me van variando la tonalidad del color. Igualmente la saturación, que como os comentaba antes podemos subirla y los colores van a ser más intensos, o bajarla y los colores van a ser menos intensos, llegando incluso a no existir el color y estar la imagen desaturada. Y podemos también variar la luminosidad. Cuanto más brillo tenga una imagen, más va a tender al blanco, y cuanto menos brillo tenga, pues más va a tender al negro. Igualmente, deciros que esta opción de tono saturación es muy útil, por ejemplo, para modificar ciertos colores de la imagen. Tenemos aquí este icono de una manita con dos flechas. Si nosotros lo seleccionamos y seleccionamos un tono de la imagen, un color, por ejemplo, imaginad, vamos a pinchar aquí en el azul del pantalón, hacemos clic y desplazamos hacia la derecha, estaríamos subiendo la saturación de ese color, es decir, de los azules, y si nosotros lo desplazamos hacia la izquierda, estamos restando, estamos quitando saturación, hasta por ejemplo, pues quitarla de todo. Y ahora imaginad, por ejemplo, que quiero darle intensidad a los rojos, pues selecciono un tono rojo, por ejemplo aquí en el zapato, y vamos a desplazar hacia la derecha y le vamos a dar mayor intensidad. Esto es un pequeño tip para que veáis que podéis modificar el color de ciertos elementos de vuestra imagen, cambiarlo, quitarlo de forma fácil y rápida sin necesidad de hacer una selección concreta de esa parte que queréis cambiarle el color. Y como veis es súper rápido y súper sencillo con ayuda de esta opción. Igualmente, la opción de tono y saturación nos puede servir para colorear una imagen. Imaginad, por ejemplo, que tenéis una imagen, como tengo yo esta, que está desaturada, está en blanco y negro. Vamos a añadir aquí el ajuste de tono saturación, vamos a marcar esta opción de colorear y ahí vamos a elegir un color que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero darle color a los ojos, así que voy a seleccionar un color azul. En principio va a ser una selección aproximada, luego puedo modificarla. Por ejemplo, me gusta este. Nos vamos a situar aquí sobre la máscara de capas que se nos ha creado en la capa de tono saturación y vamos a seleccionar la máscara y a pulsar el atajo Control I para poder invertirla. De esta forma, esa coloración azul que habíamos elegido desaparece. Vamos a seleccionar ahora la herramienta de pincel y con el color
blanco como frontal y vamos a empezar a pintar aquella zona que nosotros queremos, que en este caso pues van a ser los ojos. Y como veis, ahí le estamos dando color. Estos paneles podéis activarlos desde el menú de ventana en color y en muestras respectivamente. Bueno, pues vamos a empezar por ejemplo con el panel de color. Cuando nosotros seleccionamos una muestra, es decir, un color, vamos a elegir por ejemplo, pues no sé, un verde, que dependiendo del modo de color en el que estemos trabajando, aquí podemos cambiarlo, como veis. Tengo ahora mismo los reguladores RGB y tengo el espectro RGB. Podemos cambiarlo por ejemplo a espectro CMYK si queremos trabajar con colores CMYK. Cuando nosotros variamos la muestra, es decir, el color con el que estamos trabajando, también van a variar estas opciones de aquí. Cada muestra o cada color podemos modificarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, yo ahora mismo he seleccionado ese verde y desplazando estos selectores, como veis, yo puedo modificar el color que yo he elegido. Aquí abajo, en lo que es el espectro tonal, podemos elegir directamente un color, porque como veis, al posicionarnos sobre él aparece el cuentagotas. Entonces hacemos clic sobre un color y aquí nos lo va a seleccionar. Igualmente podemos modificarlo a nuestro gusto. Luego en el panel de muestras vamos a tener ahí pues Photoshop trae una serie de muestras por defecto, como veis, y luego pues como os he explicado, una vez que tenéis un color seleccionado y modificado a vuestro gusto, aquí en este icono crearíamos una nueva muestra a partir del color frontal, que es el color que tendríamos ahora mismo seleccionado. Y también podemos hacerlo, como os he explicado antes, desde el selector de colores. Las muestras igualmente podemos eliminarlas desde el icono de la papelera. Y como veis, estos dos paneles son de manejo muy sencillo, pero que sean sencillos no significa que no sean útiles. Muy bien, y ya por último, para terminar este capítulo, vamos a hablar de herramientas con las que podemos trabajar el color en Photoshop. Por ejemplo, tenemos aquí la herramienta de bote de pintura. Ya habéis visto en tutoriales anteriores cómo poder encontrar las diferentes herramientas, que como veis algunas están por grupitos. Vamos a seleccionar entonces el bote de pintura y el uso del bote de pintura es muy simple. Nosotros seleccionamos el bote de pintura y aquí arriba sabéis que cada herramienta tiene una serie de opciones que podemos configurar. Bueno, pues concretamente el bote de pintura tenemos la opción de colorear con el color frontal, por ejemplo, y ahí estaríamos rellenando esa capa de color azul. O tenemos también la opción de colorear con un motivo, que esto pues a veces puede ser también muy útil. Aquí elegiríamos el motivo que nosotros quisiésemos de los que tengamos cargados, este de animales, y pintaríamos con el bote de pintura, en este caso con un motivo. Igualmente aquí podemos elegir el modo con el que queremos usar el bote de pintura. También podemos usar la opacidad y la tolerancia. Y por último, la herramienta de degradado. La herramienta de degradado también es súper fácil de utilizar. Aquí arriba, como veis, también tenemos unas opciones de degradado. Aquí podemos elegir varios degradados que vienen por defecto con Photoshop. También podemos cargar degradados que hayamos descargado. Una vez que nosotros elegimos un degradado, yo voy a elegir este de aquí, nos cambia aquí arriba. Entonces cuando ya lo tenemos seleccionado podemos editarlo. ¿Cómo? Pues haciendo clic directamente sobre este degradado. Hacemos clic y se nos va a abrir el editor de degradados. Aquí igualmente nos van a aparecer las opciones para poder elegir un paquete de degradados y un editor de degradados. Aquí, si nosotros hacemos clic sobre los cuadraditos de abajo, son selectores de color. Por ejemplo, vamos a pinchar aquí en esta zona del violeta y aquí nos aparece para poder elegir el color. Hacemos un clic y ya podríamos cambiarlo, pues por ejemplo a un tono tirando a amarillo. Igualmente podemos crear puntos nuevos del degradado haciendo clic, por ejemplo, aquí, aunque también podemos poner una ubicación concreta. Ahora mismo ahí estaría al 33%, pues podemos ponerlo, por ejemplo, a la mitad, justamente, que sería el 50%. E igualmente, pues podríamos editar ahí
el color pues a un color de nuestra elección. Y luego estos cuadraditos de aquí arriba viene siendo la transparencia, ¿vale? O lo que es lo mismo la opacidad. Aquí por ejemplo tendría opacidad 100%, pues vamos a ponérsela a la mitad, al 50%, y como veis ahí el degradado ya no sería totalmente sólido, sería medio transparente. Aquí en nuevo estaríamos guardando ese nuevo degradado que hemos creado y nos aparecería aquí al final. Básicamente del editor de degradados poco más. Luego podemos elegir el tipo de degradado, lineal, radial, diamante, reflejado, etc. El modo de degradado igualmente, casi todas las herramientas van a tener estas opciones de fusión, la opacidad del degradado, si lo queremos invertir, ¿veis? Ahí se cambian los colores. Pues esto ha sido todo, espero que este tutorial os haya sido útil, que os sirva. No olvidéis comentar, puntuar y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Yo me despido, hasta un próximo tutorial.